Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida al historiador Leonardo Borges. ¿Cómo andás, Leo? ¿Andás bien? Bien, por suerte. Para hablar de tu último libro, Leonardo Borges saca un libro por año, ¿no? Pero está sacando muchos libros. En este caso, La historia secreta de Montevideo, que esto está editado por Ediciones B, Personas, Hechos y Secretos del Origen de nuestra ciudad, de Montevideo. Y aparte de la tapa me llamó mucho la atención desde el pique, ¿no? O sea, es el dibujo de los caramelos Zavala, ¿no? De los viejos caramelos Zavala, pero en este caso se está tapando la boca, digamos, Mauricio Zavala. Bueno, sí, las tapas son algo muy importante de mis libros de un tiempo a esta parte. El diseñador siempre es Nico Barcia, y Nico logra una cosa interesante, y es que la tapa dialogue con el contenido del libro, ¿no? Claro. Desde la historia escondida 1, la historia 2, No ofendo ni temo, Sangre y barro, ha logrado eso, y para mí es fundamental, ¿no? Es como cuando uno iba a comprar discos, ¿te acordás? Que claro, la tapa, sí. de alguna forma, el arte del disco Sin estaba duda, relacionado con el contenido, y yo creo que los libros es así, y él lo logra de una manera muy particular, muy pop, además. En este caso sí, muy pop, ¿no? Porque la de Sangre y Barro no, digamos, yo me acuerdo de las tapas de ahí. No, pero Sangre y Barro, Sangre y Barro es un libro que salió en 2010. Ajá. Pero yo lo reedité con Penguin en el 2020 con otra tapa, esa que también es más pop. Está perfecto. Y bueno, y el planteo es simplemente contar la historia secreta de Montevideo, y digamos lo que haces es tratar de narrar cómo se constituyó esta ciudad, ¿no? O sea, cómo apareció, digamos, frente a todos las complicaciones climáticas, a las complicaciones de esta tierra que no era fácil, y digamos frente al avance de los portugueses. Claro, porque, a ver, la tapa tiene a Zavala en su imagen de los caramelos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno se da cuenta con Montevideo es que cuando uno dice Zavala, la gente no se imagina ni la fundación ni toda esta historia, sino los caramelos. Sí, ¿no? Bruno Mauricio esa Zavala. Imagen iconográfica es tan fuerte que en realidad nosotros sabemos más de esa imagen que de la fundación. Por eso de historia secreta. A veces historia secreta no es que aparece un documento mágico. Sí. A veces es historia secreta, ¿por qué? Porque en realidad muchas veces la academia esconde algunas cosas, ¿no? ¿En qué sentido esconde? ¿O no las maneja dentro de ese endogrupo, obvio, ¿se entiende? Sí, esa especie de gueto, sí. Claro, y no sale a la ciudadanía. Y yo creo que si la historia no se comparte y no genera todo ese cambio, no sirve de mucho. Sí, digamos, para tener, digamos, lo que es la historia, es un relato para construir. Exacto, porque vos de repente tenés en la academia determinados debates sobre el regionalismo del artiguismo, pero en los programas de educación y en la calle, Artigas sigue siendo el héroe del Uruguay, claro, como una cosa incambiada. Entonces me parece que esa retroalimentación está buena. Y con respecto a la fundación, yo me encontré con un olvido, ¿no? Yo creo que la historia está hecha de memoria, pero también de olvidos. Y los olvidos son bastante sintomáticos en la historia uruguaya. Por ejemplo, Si puedes, la guerra de la Triple Alianza. Son olvidos, son cosas que en realidad están ahí, pero que no se trabajan profundamente. Y la Fundación de Montevideo me parece que sucede lo mismo. Que es algo que nos pasa por arriba, sí, Zavala, 3-4 datos, y pasa por arriba. Y de hecho, en los programas de educación primaria y secundaria, sobre todo, casi ni se toca. Casi ni se habla de la fundación. Claro, porque aparte, como toda fundación, es un proceso fundacional, ¿no? Digamos, no es que apareció de cero, a partir de ahora. Entonces vos mencionás que 1724, pero que puede llegar hasta 1730. Sí, inclusive en 1723, que es la llegada de los portugueses, ¿no? En esa lucha de imperios que se había generado entre España y Portugal por esta tierra. Y en esa lucha de imperios, el primer golpe lo da Portugal en 1680 con la fundación de Colonia del Sacramento. Intenta hacer lo mismo en 1723. Intenta hacer lo mismo, se intenta establecer. Aparte de eso, es algo que no sabía. Por ejemplo, no sé si, obviamente, capaz que sí, en el año pasado, en la Junta Departamental se encontró haciendo unas reformas, unos restos arqueológicos que dijeron que, bueno, esto es de la fundación, bla, 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 y de repente se encontraron que eran portugueses. Exacto, porque era previo. La primera, claro, porque uno podría decir, bueno... Y era una cantina, una pulpería, o sea, pero eran portugueses. Porque lo previo es eso, ¿no? O sea, de alguna manera... Zavala responde, ¿no? Si bien Zavala había llegado en 1717 con órdenes expresas de fundar Montevideo en la bahía acá, fundar una ciudad, no lo había hecho. Y pasaron los años y en realidad él decía que no tenía plata y que no tenía ni recursos ni pobladores, ¿tá? Por lo tanto, entre idas y vueltas de cartas que iban a España, que volvían, en un momento
el rey lo amenaza, ¿no? En una de las cartas el rey lo amenaza y le dice que se sentirá deservido de usted, deservido de vos, le dice, si no cumple las órdenes. En un momento, claro, le golpean la puerta a Zabala y es Pedro Gronardo, y digo golpean la puerta porque lo cuenta en primera persona Zabala en su diario, y le dicen que los portugueses habían fondeado en la bahía de Montevideo, y ahí eso es lo que precipita de alguna manera el comienzo de la fundación de Montevideo, que ahí sí, a Zabala le aparecieron los recursos, le aparecieron las ganas, le apareció todo. Sí. Bueno, lo que pasa es que, digamos, esto que de los portugueses que venían aquí, yo me enteré también no hace tanto de que los mismos estaban haciendo los españoles en Florianópolis, o sea, estaban creando cosas y después se intercambiaban, ¿no? O sea, era una gran zona esta donde no estaba claro dónde empezaba una cosa y dónde terminaba la otra, y bueno, estaban jugando una especie de ajedrez, ¿no? Entonces, ajedrez me refiero a poner una ciudad o una fortificación, y lo mismo allá frente a Florianópolis. Porque esta zona en realidad, si uno observa el Tratado de Tordesillas, en el siglo XVIII ya había quedado viejo, ¿no? El Tratado de Tordesillas data de 1494. Es un tratado entre España y Portugal, con obviamente la Iglesia Católica, el Papa Alejandro como una especie de árbitro en esa contienda, y si uno traza la línea en América del Tratado de Tordesillas, le tocaba a Portugal un pedacito chiquito de Brasil, no lo que hoy es Brasil. Y eso generó obviamente una lucha entre España y Portugal, ¿no? Y esa lucha, obviamente que tiene en la banda oriental un protagonista, ¿no? ¿Por qué? Y porque si uno se pone a mirar la banda oriental, uno dice, bueno, geográficamente debería pertenecer a Portugal, a Brasil, sí, ¿no? Claro. El río Uruguay, el río de la Plata, todo eso genera de alguna manera que geográficamente pareciera estar del otro lado, pero por el tratado quedó de este lado. Quedó de este lado, ¿no? Alguien decía alguna vez que Uruguay era... Perdón, y aparte el Tratado de Tordesillas, que era una línea que los propios portugueses fueron violando, y por eso Brasil avanza sobre la Amazonas, ¿no? Porque los portugueses... Tienen una gran panza Brasil hacia afuera. Claro, porque los portugueses lo que tenían era una política de poblamiento, ¿no? Entonces generaban soberanía poblando, claro. ¿no? Si no le decía a nadie, ellos seguían, y lo hicieron con Colonia, claro. Y les funcionó. Hasta que después, bueno, se generaron muchísimos conflictos, idas y vueltas, hasta que finalmente se lo devolvieron a España, pero a cambio de la devolución de un territorio bastante más grande al norte. Esto que estás diciendo vos, ¿no? O sea, esa contienda, y bueno, Montevideo es como una vedette en esta contienda, al principio, porque los portugueses le intentan fundar, no lo logran. Zabala, inmediatamente que se entera de que habían fondeado, agarra todas las naves que habían en el puerto de Buenos Aires, manda a Alonso de la Vega, al capitán Alonso de la Vega, con hombres por tierra, y hace su testamento. Importante, ¿no? Antes de salir, hace su testamento, porque claramente iba a matar o morir. O sea. Y cuando llega no estaban los portugueses, se habían ido, ¿no? Porque los portugueses tenían una particularidad, y eran muy pragmáticos, ¿no? Avista 2 aparatos con que pretende atacarme, abandono la plaza, es la esquela que le queda cuando llega, y obviamente que ahí comienza la fundación, que va a ser complicada. Cuando dice, empieza la fundación de la ciudad de Montevideo era una aldea, ¿no? Al principio con 64 personas, como cuenta Milton Esquinca en Boulevard Sarandí, ¿no? Era un jardín de infantes, eran 64 personas, 6 familias, los Artigas, los Burgues, era una aldea, incluso después cuando va avanzando, decís vos, son 1.600 personas. Claro, exacto. Entonces estamos hablando de un pueblito chiquitito, ¿no? Sí, digamos. Pero hay 2 puntos que para mí son fundamentales y son parte de la idea del libro, y es que quienes forman y forjan sobre todo poblacionalmente Montevideo, son los inmigrantes de las Islas Canarias. Sí, los canarios, sí. Si vos haces una gran mención a eso, bueno, haces un desarrollo de los integrantes canarios, que no eran el 100%, no eran canarios, no eran todos, pero digamos una gran mayoría, y aparte no solamente como integrantes de habitantes, sino después en puestos de autoridades, digamos, ¿no? Digamos, cabildo y todo, ¿no? Para simplificarlo, vos tenías 6 familias venidas de Buenos Aires, ¿no? Donde había un italiano, españoles, un francés, ¿tá? A eso le sumás 13 familias venidas de Canarias en 1726, y a eso le sumás 25 familias venidas de Canarias en el 29. Obviamente que la base poblacional, o por lo menos la estructura poblacional, va a ser canaria, ¿no? Y además que se dan una cosa interesante, que es una fiebre de casamientos impresionantes. En Montevideo hay muchos casamientos con mujeres canarias. ¿Por qué? Porque Montevideo se convierte en un lugar bastante apetecible para los marineros, sobre todo porque había muchas mujeres solteras, ¿no? Por lo tanto, hay una crónica que yo cito ahí de un capitán, Luis Bougainville,
que dice que los capitanes no quieren venir a Montevideo porque se les quedan los marineros. Se les quedan los marineros. Desertan y se les quedan. Sí. Porque una cosa que no tenemos mucho presente es que Montevideo fue, digamos, hecha como un puerto, digamos, frente al mar, a diferencia de Buenos Aires, que está hecha toda la ciudad de espaldas al mar, ¿no? O sea, todo Buenos Aires, por eso la idea de que no era una idea que fuera puerto, en principio Buenos Aires, un gran puerto, y sin embargo después, bueno, se convirtió en eso, ¿no? Sí, en realidad yo hago ahí como una comparación con las ciudades de la expansión griega del siglo VIII, sí. que en realidad esa expansión tiene muchos puntos en común, y uno de ellos es justamente esto de las ciudades comerciales, ¿no? Montevideo es o se convierte en un puerto. Otro punto interesante es esa idea mesiánica del puerto natural, ¿no? Los puertos no son naturales, los puertos son hechos económicos y por tanto hechos humanos, pero nosotros tenemos esa idea, ¿no? Como que el destino eligió que fuéramos un puerto. Pero que somos mejor puerto que Buenos Aires, que cae todo el lodo, el barro. Pero eso es un hecho humano, no es un hecho natural, ¿no? Claro. Pero el punto es que Montevideo se convierte, obviamente, en un lugar de comercio muy importante, y eso genera un conflicto con Buenos Aires, que también es parte, o genera parte de la identidad, ¿no? Ese conflicto con Buenos Aires. Ahora, vos lo que manifestás también y desarrollás mucho en el libro es tratar de decir cómo es posible que, siendo Montevideo fundada por gente de las Islas Canarias, ¿no? Que aparte los canarios, aquellos que van a España, que conocen de España, son los más parecidos a como hablamos nosotros. Pero a la vez las Islas Canarias tienen una cosa muy importante para Centroamérica también, para Cuba, digamos. Totalmente. ¿no? O sea, Santo Domingo, Cuba. Santo Domingo, toda la parte centroamericana, como que las Islas Canarias, que en principio no es una provincia tan importante dentro de España, ¿no? Y siempre se habló del puerto de Palos, en fin, bla, desde el punto de vista de montevideano son importantes. Y sin embargo nosotros no tenemos ni la más pálida idea cómo viven en Canarias. No, porque hay también el tema del olvido, ¿no? De, bueno, cuando uno dice cuál es, digamos, la base poblacional, migratoria de los uruguayos, siempre coloca en primer lugar gallegos, catalanes, vascos, italianos, y coloca una lista, y al final los canarios, ¿no? Como si en realidad fueran monopolio solo de Canelones, ¿no? Y que sí, llegaron a Canelones un contingente importante de canarios, pero por allá por 1830, 1840. Bueno, vos explicás eso, como que hubo una segunda migración y que por eso desde Montevideo a la gente del interior se les llama canarios. Exacto, los Canelones. Pero ese punto de la incidencia canaria en Montevideo está poco estudiado en realidad, muy poco estudiado. Cuando uno va a Cuba, o Santo Domingo, o Venezuela inclusive, hay estudios particulares muy importantes, y hay como muchísima relación entre las universidades de Canarias con las de Venezuela, etcétera, con respecto a esto de la migración. Pero Montevideo es como que, bueno, quedó ahí, lo fundaron canarios, y bueno, y que queda un poquito por arriba, y a mí me parece como muy importante porque no sabemos mucho de Canarias. De hecho, este libro yo lo edité en el año 2007. Esto es una reedición revisada, ampliada, corregida, etcétera. Y cuando en el 2007 yo tuve que decir, bueno, voy a hacer un capítulo sobre la historia de Canarias, porque tiene que estar, tenemos que saber de dónde viene esta gente, se me hizo muy difícil, porque no hay internet en aquel momento. Entonces, conseguir libros canarios, era Biblioteca Nacional, era conectarme con las asociaciones canarias que había en Uruguay, y bueno, y ahora con la información que hay fue más fácil conseguir muchísima más información de universidades, libros, PDF, etcétera, pero no sabemos mucho. No sabemos, no hay mucho vínculo. A la vez te digo un detalle, digamos, voy a contar una cosa que es totalmente autorreferencial, ¿no? Pero yo viví en España, ¿no? Y entonces tenía era joven y tenía el acento uruguayo. Entonces, conforme pasaban los años, yo tenía el acento uruguayo, pero hablaba cada vez más, con todos los giros, modismos, todo, españoles, ¿no? Entonces, lo que al principio me decían, vos sos sudamericano, ¿no? Y en un momento, no sé cuánto, a los 2 o 3, 4 años, me empezó a decir, gente que me conocía me decía, tú eres canario. Y yo decía que sí, que yo era canario, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo más parecido al acento que tenemos. Exacto, sí, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a conectar con algunos historiadores canarios y qué sé yo, lo parecido que, pues yo nunca visité Canarias, ¿no? No sé, pero tampoco. Lo parecido que hablan, sí, inclusive tantas palabras que nosotros tenemos del léxico canario, o palabras portuguesas o españolas que llegaron a través de los canarios. Sí, de Andalucía también, ¿no? Sí, yo estaba muy vinculado con Andalucía. Claro, pero otra cosa que es importante de las Canarias es que es África.
También. ¿no? Tiene mucha relación eso con la historia, con el desarrollo de lo que es las Islas Canarias y de esos hombres y mujeres que llegaron en 1726 y en 1729, que en realidad llegaron en condiciones muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, un viaje muy largo, bueno, muchas vicisitudes, ahí se cuentan en los libros las vicisitudes que debieron pasar para poder llegar, y claro, y acá en realidad se convirtieron en poseedores de un solar, una chacra y una estancia. Imagínate que eso en Canarias era absolutamente imposible. En España era absolutamente imposible. Era muy difícil. Y además de animales, ¿no? O sea, acá pasaron a ser alguien. Se habla de 200 vacas o algo así. Exacto. Acá pasaron a ser alguien, ¿no? Impresionante, sí. En el primer cabildo, la mayoría eran canarios, ¿no? El primer cabildo se instala el 1 de enero del 30, de 1730. Ahí Zavala hace algo maravilloso, que es bueno que las palabras las coloca por encima de los hechos, porque Montevideo no tenía número suficiente de habitantes, y él igual lo decreta ciudad, y tampoco tenía número suficiente de personas alfabetas, y él igual... Para hacer un cabildo, claro. Exacto. Claro. Por ejemplo, Juan Antonio Artigas, que va a ser alcalde de la Santa Hermandad, en el primer cabildo era analfabeto. Ahora, ese Artigas no era canario. No. Viene de Zaragoza, ¿no? Zaragozano, pero la abuela de Artigas sí era canaria. La abuela de Artigas. María Camejo, exacto. Porque uno siempre tiene esa concepción muy machista del apellido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los Artigas, pero en realidad los abuelos de Artigas eran, por un lado, Juan Antonio Artigas, Ignacia Javiera Carrasco, y por otro lado, Felipe Pascual Aznar y María Camejo. Y María Camejo era canaria llegada en 1726 en la Bretaña, que fue el barco que llegó y trajo este primer contingente. Bueno, hablas también de Nuestra Señora de la Encina. Que es la Bretaña. Que es una calle que está aquí y que nadie sabe, que es por el primer barco. Ese fue el primer barco que llegó. Que se le llama Encina ahí en el barrio sur. Exacto. Nuestra Señora de la Encina, alias la Bretaña. Capitaneada por Bernardo de Zamorategui, y que trajo a estas familias. Primero paró en Buenos Aires y después las trajeron hasta acá. Y es muy interesante ver los apellidos también, ¿no? Los apellidos. Bueno, vos lo que decís también, claro, ya Herrera aparece ahí. Por ejemplo, Herrera. Los Herrera, pero no los Herrera blancos, los Herrera colorados. Los Herrera. Porque Cristóbal Cayetano de Herrera es un paterfamilia que llega en ese viaje, que es el padre de Nicolás Herrera. Nicolás Herrera es el padre de Manuel Herrera y Oves. Y Manuel Herrera y Oves es el padre de Julio Herrera y Oves, y ahí aparece en esa familia Julio Herrera y Sig, Ernesto Herrera, aparece el pintor Carlos María Herrera. Carlos María Herrera. ¿No? Sí. Toda esa familia es de ese primer viaje. Claro. Y lo que generan es una élite, obviamente. Sí, en realidad ahí yo trato de utilizar un tipo ideal que creó Carlos Real de Azúa, que es el patriciado, ¿no? Sí. Claramente, como todo tipo ideal, es discutible y es perfectible también, pero en realidad él lo trabaja, obviamente comparándolo con el patriciado porteño. Los porteños, los historiadores argentinos ya venían trabajando el concepto de patriciado, y bueno, acá él, en un libro llamado El patriciado uruguayo, lo coloca, y bueno, cuando uno agarra el patriciado, esos 115 nombres son del patriciado, encuentra muchísimos canarios, pero muchísimos. O sea que esos canarios que venían pobres aquí que se generaron una fortuna y generaron también, obviamente, una influencia. Sí, claro, no solo eso, sino que en realidad los canarios no solamente estaban en el casco antiguo, la ciudad vieja, digamos, sino que la concepción de ciudad colonial no es la misma concepción burguesa de ciudad y liberal, ¿no? Entonces la ciudad no era solamente el casco urbano, sino que era toda la jurisdicción de Montevideo, ¿no? Entonces ellos lograron llevar su influencia hacia toda la hinterland, como le dicen los historiadores, ¿no? Toda la zona de influencia, por ejemplo, fundando Santa Lucía, ¿no? Lo que actualmente es Santa Lucía fue fundado por Juan Miguel Laguna, que era uno de estos inmigrantes canarios. Claro, entonces lo que hacían ellos, porque vos, por ejemplo, decís otra cosa que llama la atención, o lo haces también para que llame la atención, es de que Montevideo era una ciudad muy católica, por ejemplo. Sí, ¿no? O sea, de una tradición muy católica que puede llamar la atención a una Uruguay que lleva casi 2 siglos de laico, ¿no? Sí, porque viste que el siglo XIX y el siglo XX son dos caras opuestas, ¿no? Ah, sí, es cierto. Por un lado la violencia, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Y por otro lado, sí, en realidad en el siglo XVIII los montevideanos eran profundamente católicos. Y tenían sus fiestas, y sus fiestas eran momentos de regocijo.
rezaban el Ángelus, tenían la fiesta del 20 de mayo de Santo Domingo, de San Felipe y Santiago, tenían la fiesta del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? Y eran momentos de mucho regocijo en la ciudad, ¿verdad? Al principio. Nos cuesta un poco, porque claro, tenemos la idea de que el Uruguay y Montevideo son lugares absolutamente laicos. Claro. Pero en aquel momento no. Y además eran los momentos de festividades. Porque además, por allá por 1740 y pico, se prohíben los juegos de azar, ¿no? Entonces, se prohíben por las riñas. Había muchas riñas en aquel Montevideo, y por tanto se convierte en un problema policial. Entonces, los momentos de encuentro eran las fiestas religiosas, y era bastante religioso Montevideo. Y el año que viene, 1724, el año que viene, 2024, aparentemente se va a festejar aquí, se va a celebrar la fundación o el inicio del proceso fundacional, ¿no? Digamos que estamos hablando entre 1724, 1726. Por ejemplo, otro hallazgo arqueológico que apareció hace muy poquito fue la casa más antigua del Prado, que resultó que no era exactamente la que se pensaba que era, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces te quería preguntar por el proceso fundacional, ¿no? ¿El libro lo discute o no lo discute? Lo discute, sí, lo discute, porque en realidad vos tenés varias fechas que podrías tomar como inicio de la ciudad, ¿no? Pero obviamente que la hipótesis más poncio-pilatista es de lavarse las manos, es el proceso fundacional, ¿no? No, y digamos, generalmente siempre se habló de 1726 como la fundación. Claro, porque el 26 como para ponerle una fecha. Ese es el momento en el cual llegan los inmigrantes canarios. Esa es la fecha en la cual hay muchos historiadores que plantean que para que la ciudad exista tiene que haber y yo ahí cito un montón de historiadores y cronistas y viajeros, inclusive hasta con Colo Corvo, que hablan de que la ciudad se funda cuando hay gente. Entonces 1726 sería la fecha, pero en realidad el proceso fundacional claramente es como la que más explica todo, porque las cosas no nacen de un día para el otro. No, obviamente. nunca nacen, y aparte de la historia que genera un relato, muchas veces se pone límites que son artificiales también. Absolutamente. ¿No? Sí, porque es simplemente para comprender y para poder enseñarlo, ¿no? Digamos, la vida nosotros no pasamos del lunes al martes y cambiamos totalmente, ¿no? Siempre es un proceso. Pero igual es cierto y está bien, bueno, las naciones necesitan festejar fechas. Sí, eso sin duda. ¿No? Fechas redondas, ¿no? Exacto. Sí, las fechas nos dan como sentido. El Uruguay igual tiene como un deporte muy lindo que es el de discutir. Nosotros discutimos todo, ¿no? La fecha de nacimiento del Uruguay, ¿no? Yo qué sé, si Gardel o no Gardel. Sí, cuando el 2011 también, el bicentenario, hasta qué punto es bicentenario, hasta qué punto no, y se discutió muchísimo eso. Pero hay como una necesidad de conmemorar fechas redondas. A ver, la Revolución Francesa no fue el 14 de julio de 1789. Estamos de acuerdo. Sí, pero los franceses tomaron esa fecha como, bueno, esta es la fecha en la cual, la toma de la Bastilla, que era una prisión que había un preso, no había nadie, pero es representativa del proceso. Bueno, en este caso, 1726, y eso yo lo digo en el libro al final, un poco discutiendo todas las teorías, 1726 podría ser la más cercana a decir, bueno, esta puede ser una fecha de inicio, pero claramente lo que va a suceder es que vamos a discutir esto en el 24, en el 26, en el 28, en el 30. Y se va a hacer un proceso, digamos, se va a celebrar a partir de 1724 hasta acá, de 1700. Estoy con el 2024, estoy atrasado dos siglos nada más. Y digo, se puede discutir históricamente, está bueno para siempre también estamos en unas épocas de revisionismo, siempre, ¿no? Digamos, sí, claro. Yo creo que se acentuó todo esto con internet, digo, por lo menos a nivel literario, lo que es el canon literario en todos los países, se empezó a mover precisamente gracias al acceso a internet y a que hay revisionismo de ese canon literario. Estoy hablando de los libros, ¿no? Sí, claro. De los autores. Pero creo que en historia puede pasar algo parecido. Y entonces, digo, lo que estamos hablando también es que ninguno tiene la verdad revelada. No, claramente, porque no en hay realidad la verdad revelada. En realidad la historia lo que hace es hacerle preguntas al pasado, ¿no? El pasado no es el terreno de la historia, es el presente. El pasado es una herramienta. Entonces, cuando cambian las sociedades, cambian las preguntas. Exacto. Y entonces cambian las respuestas. Por lo tanto, la historia, por supuesto que nunca termina de estar escrita, y siempre hay cambios, y siempre hay mutaciones, y eso es lo normal.
Si no hay cambios y mutaciones es porque vivimos en un lugar autoritario. Exacto, exacto. Bueno, el libro termina con esta frase que la quiero leer. Dice, bueno, pese a quien pese, el gentilicio de canario debe ser utilizado para los habitantes de la ciudad capital y no con vergüenza, aquella ciudad creada por los primeros valientes, aquellos que hicieron de Montevideo una ciudad canaria. Y bueno, lo que está es sorprendente es el énfasis en la vinculación con las Islas Canarias, que yo soy de las cosas que más rescato de tu libro. Digo, a mí me pareció interesante porque me hizo reflexionar de lo poco que sé de Canarias, que no sé nada. ¿No? Que no. Hablas de los guanches, obviamente, que yo sabía, pero no se sabe nada. No. De Galicia sabemos muchísimo, obviamente del País Vasco más todavía, Cataluña también, ¿no? Hasta Valencia, en fin, pero bueno, Andalucía sabemos también, conocemos, pero de las Canarias nada. No, yo creo que pasa por ahí un poco. Creo que hay como un olvido en ese sentido, y obviamente traerlo a colación me parece que está bueno para justamente discutirlo, ¿no? Claro. No es algo absoluto. Ahí yo estoy jugando, obviamente a mí me gusta molestar bastante en realidad. Sí, No es que vamos a decirle canario a los montevideanos. No, más allá de que hay un documento del año 1846 donde un diplomático de la legación española, ¿tá?, que está informando a España sobre los sucesos en Uruguay, dice algo así como en Uruguay los uruguayos tienen mucha animadversión con los porteños. Y él no dice uruguayo, dice los canarios. Canarios y porteños. Canarios y porteños. Canarios y porteños. Increíble. Sí. Muy bien, entonces la historia secreta de Montevideo, esto está escrito por Leonardo Borges, personas, hechos y secretos del origen de nuestra ciudad. Estaba publicado en Ediciones B y obviamente está en todas las librerías. Leo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Leo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Leo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Leo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.